Buenas, estimados televidentes, muchas gracias por la sintonía en el día de hoy. Vamos a ver un video en el tema que estamos hablando del día de hoy, que es qué es lo que está pasando en Cuba últimamente. Como siempre, dando las gracias al doctor Patrick Cordero, que nos da este espacio en el cual podemos hablar de estos temas tan interesantes como que tenemos en el día de hoy. Así que vamos a ver el videito y cuando regresemos vamos a hablar con los expertos del tema que tenemos el día de hoy. Tenemos un panel estelar de personas que están empapadas y son eruditos en este tema. Así que no se nos vayan, no se nos pierdan. Después de este video regresamos. Creo que ningún cubano tiene el dinero suficiente como para comprar una vivienda actualmente. Porque el salario es muy bajo y mayormente todo se le da en alimentos. La persona que abandonaba el país definitivamente tenía que dejarle la vivienda al Estado. Nadie aquí tiene edificio, aquí nadie tiene nada particular, todo es el Estado. Nosotros llevamos 42 años aquí a pescar y estamos aquí en el mismo lugar. Aquí los que tienen problemas de vivienda es el pueblo, pero la gente que están con él, o sea, la gente del ministerio, de la FAL, a esa gente sí le hacen casa, pero al pueblo no le hacen las casas. El primer responsable de que Cuba tengamos tantos problemas de vivienda es el mismo sistema que tenemos. Pero esperamos que esto sea una apertura y una solución. Bueno, ahí podemos ver en el video, como bien les comentaba antes de empezar el programa, el tema de hoy va a estar dedicado más que nada a Cuba, lo que está pasando en Cuba, sobre todo lo que es las propiedades. Estamos hablando de que ahora con todo el hincapié que tenemos de lo del embargo, que van a quitar el embargo, muchas personas quizás están interesadas en ya sea comprar o invertir de alguna forma en propiedades en Cuba. Y como podemos ver al final de ese videito, muchas propiedades están en unas apariencias no muy buenas que digamos. Pero bueno, para eso tenemos el día de hoy estos dos eruditos del tema. Tenemos con nosotros al doctor Santiago Cárdenas, que es médico de familia, que también ha viajado recientemente a Cuba, y vamos a hablar un poquitico de ese viaje, que es un viaje bastante interesante, en el que él me estuvo explicando antes de entrar al tema. Y por supuesto también tenemos con nosotros al señor Gustavo Godoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gustavo es periodista y analista político, así que vamos también a estar hablando sobre todo lo que es Cuba, que me imagino que es un tema que te interesa y te apasiona un poco. Fascinante. Entonces vamos a empezar contigo, Gustavo. Habla un poquitico sobre qué es lo que está pasando con esto de el embargo, cómo está progresando el embargo, bloqueo, como le querramos llamar, es un proceso que tiene que ir por el Senado de los Estados Unidos. La presente administración está tratando de buscar algunos caminos que se pueda facilitar y las expectativas han sido muy grandes. Yo creo que eso no va a suceder en estos días hasta que el Senado, la Cámara, llegue a un acuerdo y lo quiten. Número uno, no creo. Yo creo que no nos olvidemos que después de 55, 56 años de falta de comunicación, de falta de visión de un lado y del otro, no se puede esperar cambios de la noche a la mañana. Son cambios. Por ejemplo, salió esta semana de que uno de los cambios va a ser la próxima serie de negociaciones tiene que ver básicamente con reactivar el correo entre Estados Unidos y Cuba. Y cosas que son los vuelos, por ejemplo, de entre Cuba y Estados Unidos, sobre todo de Miami a Estados Unidos, que hay muchas aerolíneas norteamericanas, grandes aerolíneas norteamericanas, que han pedido permiso de tener el vuelo a Cuba y eso no se le ha otorgado todavía en estos momentos. Y eso que yo sepa, no soy abogado, pero eso tiene que ver, me imagino, con lo que tiene que ver con el embargo, con el bloqueo que ha existido durante 50 y tantos años.
Claro. Y el problema del Senado es que ahora mayormente el Senado está compuesto por lo que es la parte republicana, que están mayormente en contra. Correcto. Aunque hay senadores que a veces republicanos o demócratas que votan a favor o en contra, no necesariamente con la línea de su partido, ¿no? Mira, yo veo esas imágenes, yo como periodista y como bueno, he estado varias veces en la isla, sí, eso es real, esas imágenes son reales, porque son edificios que no han tenido cuidado ni nada. Pero por otra parte ves otro tipo de cosas, ¿tú me entiendes? Ves otro tipo de viviendas que se han estado haciendo, y lo que habías mencionado anteriormente, la cantidad de personas que están en estos momentos, hay dos cifras que son muy importantes, el número de cubanos que se están repatriando. Quiere decir que están yendo, están sacando su ciudadanía cubana otra vez, le dan su carnet de identidad y los planes que sean de beneficios, ¿no? Pero también tienes al mismo tiempo que el mayor número de cubanos que emigran es la gente joven. Fíjate qué cruce más curioso ese, ¿no? La gente joven es la que se va, que ha tenido una nueva vida, está en expectativa de una nueva vida. O sea, que esa forma, porque siempre hemos escuchado de la adoctrinación del régimen hacia sobre todo los muchachos que son jóvenes. En este momento esa adoctrinación no está funcionando, quizás como funciona anteriormente. Bueno, yo no creo, si la mayor parte de las personas que están abandonando las islas es la gente joven por estadísticas fuera de Cuba y dentro de Cuba, eso tiene un mensaje bastante interesante, ¿no? De que es la gente que no quiere seguir en un sistema en el cual no sienten que a pesar de haber tenido un nivel, en algunos casos un nivel muy alto de educación, pero no están satisfechos con el sistema. Sí, o sea que estamos viendo eso, estamos viendo un cambio de quizás esta gente joven se están entendiendo cómo es que funciona el sistema, están quizás a lo mejor teniendo información del extranjero que le indica. Bueno, indiscutiblemente están teniendo información del extranjero, indiscutiblemente la están teniendo por un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, ahora mismo cuando yo fui a cubrir lo del Papa, de nuevo me llamó la atención, yo soy habanero, y me acuerdo que iba bajando por la calle L, y entonces detrás de la Habana Libre, Habana Hilton, ¿no? Y detrás estaba la funeraria Caballeros, la cual fue intervenida y era un centro de producción, ¿no? Y me llamó la atención que un lunes por la noche estaba rodeada de gente joven. Dije, ¿sabrá? ¿Esto será de nuevo una funeraria? Una funeraria debe ser de alguien muy importante, algo muy conocido. No. Y te pasas por distintos hoteles en La Habana y en otras ciudades y ves que en todo lugar que exista digamos, un centro de hotel, etcétera, etcétera, la gente joven va a bajar el wifi, como le dicen allá, en vez del wifi, ¿okay? Y tienen esa conexión, el cual les cuesta dinero también, claro. Pero bueno, es un modo de comunicación que están teniendo. Yo me acuerdo que en el año 79 yo tuve la oportunidad de cubrir la salida de los primeros 39 presos políticos, ¿no? Y eso fue un viaje bien fuerte y bien emocionante, ¿no? Y me acuerdo del cambio que tuvo la gente, pero eso fue en el 78, pero en el 79 es cuando empieza la migración de cubanos en el exilio visitando a sus familias en Cuba. Eso fue bien significativo, porque estamos hablando del año 79, va la guagua del Rancho Boyero al Hilton, al Libre, ¿no? Los familiares estaban contra la pared, en ese sentido muy nerviosos, vino una cuestión muy emotiva de la gente, ¿no? Me encontré con una señora vestida de uniforme y se le ronca, yo soy revolucionaria, yo he sido esto y lo otro, y yo no me puedo quedar en ese hotel. Wow. ¿No? Escasamente 6 meses después de ese primer encuentro, es que yo vi esa teoría norteamericana de people to people. Surgió el Mariel como obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, estas son cosas que están pasando, que son cambios que mucha gente no está contenta o que las expectativas son mayores de que va a haber cambios más profundos. Pero yo creo que cambios profundos van a tomar un tiempo. Se toma un poquitico. Gracias por eso, Gustavo. Doctor, el viaje a Cuba, ¿placer, negocio? No, totalmente político. Político. Miles de cubanos entran y salen todos los días a Cuba. Por lo tanto, el hecho de que yo vaya y venga no tiene ninguna importancia. Lo que sí tiene importancia es que yo estoy en una lista negra del gobierno cubano, porque no todo el mundo puede entrar al país. Y yo estoy desde el año 1994. Oh. Por lo tanto, para mí significaba un riesgo
desafiar al gobierno de esa manera y ir de nuevo a mi patria. Pero el objetivo no era un viaje frívolo, como en una gran porcentaje de los viajes que se hacen, ni viajes de familiares. Era concreto, el objetivo era muy concreto y era entrevistarme con la dama de blanco. De manera que tomé todas las precauciones posibles, el perfil lo más bajo posible, y entré un viernes por la noche y el lunes por la mañana en el primer avión de regreso, porque estaba retornando aquí a Miami después de cumplir con mi objetivo, que era un sueño que acariciaba desde hace mucho tiempo. Antes de continuar, hago un paréntesis. Yo no estoy afiliado a ningún partido político y no pertenezco a ningún movimiento, ni tengo ninguna conexión con Berta Soler ni la Dama de Blanco. Pero me parece que llega el momento que si uno puede ir, hay que mandarle un mensaje a esas pobres mujeres que están allí, en que hay gente en Miami que las quiere, hay gente en Miami que no puede viajar por diferentes motivos, que no las ayudan por sin número de razones, pero que están muy atentas a lo que ellos hacen, que están muy solidarios con lo que ellos hacen. Eso fue lo que les expresé al momento de... Yo había estudiado bien el contorno de Miramar, sabía la iglesia, lo había buscado en Google, la hora de la misa, etcétera. Entonces a las 10 de la mañana estuve allí, estaba lloviendo y me invitaron. Yo conocía a Berta, pero no en forma personal, en realidad no la conozco. La vi en Panamá cuando los sucesos de Panamá, que coincidimos allí en el hotel, en la trifulca del hotel. Claro. Entonces me saludó, se quedó un poco así asombrada y le dije, no, yo lo que quiero hablar con las muchachitas, entre comillas, y darle un saludo, darle un ejemplo de que estamos con ella. Improvisé unas palabras ahí debajo de la pérgola que está al lado de la iglesia y le fui dando un besito a cada una y una palabra de aliento. Ese era un grupo de unas 20 o 30 y en el momento de la misa ese grupo es el que entra a la iglesia, se sientan en unos bancos todas juntas ahí. La misa comienza a las 10:30 y la iglesia queda en 25 y en Quinta Avenida y 26 para los que deseen ir. Y hay otro grupo que se queda afuera, ahí en la Quinta Avenida, como yo digo, a pecho, porque se reúnen ahí, esas no entran a la iglesia. Oh. Me parece muy bueno porque el que no es creyente, pues no tiene por qué entrar a la iglesia. Entonces después de la misa, bueno, le dije mi deseo de participar con ella, me dijo que no, en eso fue enfático. Me dijo que no, que eso era damas de blanco, no eran hombres de blanco, o sea que ese era el asunto de ella, fue lo que me dijo, déjenos eso en nuestras manos. Pero bueno, ahí participé, me vestí de blanco, me puse una gorra blanca, pude hablar con el sacerdote de la iglesia. Y bueno, gracias a Dios todo salió bien. Pude regresar y estoy muy contento porque creo que se le envió un mensaje de la palabra que se usa mucho, solidaridad, pero bueno, es buena, es válida para ese momento. Y doctor, creo que la segunda parte es que, y eso quiero que me lo cuentes ahora después que hable con Godoy, es que fuiste a visitar también un hermano de causa. Sí, señor. Y quiero que esa muy historia, emocionante. Quiero que esa historia me la cuentes ahora en un ratico. Déjame volver otra vez con Godoy para hablar sobre lo siguiente. Godoy, estamos hablando que las personas están pensando en comprar en Cuba. ¿Es una buena idea? ¿Es una mala idea? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, yo creo que todo compra, sea donde sea, y más o menos en un país que ha tenido un sistema distinto en la parte económica, ¿no? Es un riesgo que se está corriendo, No conozco, como no soy abogado, no conozco cuáles son lo que exigen a la hora. Sí conozco algunas personas que han comprado, precisamente un amigo de colegio de Belén, que estudiamos en Belén, en Cuba, hace muchos años ya. Se fue, me llamó que se iba a ir por segunda vez a Cuba y que había decidido repatriarse. Digo, bueno, esa es tu decisión. Yo creo que muchas personas, yo a veces lo he considerado también, pero tengo también, mi familia está aquí, mis hijos, mis nietos, mi esposa, todo el mundo está aquí, ¿no? Entonces, no sé, creo que sería interesante ver si el doctor que hizo esta misión, que creo que es muy importante, si él cree que va a poder, le va a poder entrar de nuevo a ver eso. De ser eso, de que él haya ido y se haya vestido de blanco y haya reunido en la ciudad de blanco, eso yo lo considero que es un
es un cambio importante y sustancial. Muy importante y sustancial porque eso no hubiera sucedido hace unos cuantos años. Hace unos cuantos o meses no hubiera sucedido ese tipo de cosas. Yo conozco bien el parque La Glorieta, yo jugaba de niño en esa glorieta, etcétera, etcétera. Para él, que fue en su primer viaje, tiene que haber sido un viaje muy emocionante. Muy emotivo. Es un viaje muy, muy emotivo, igual que lo fue para mí y lo sigue siendo. Porque cada vez que voy, pues me trae recuerdos de mis padres, de mi familia, de mis amistades, de mi ambiente, ¿no? Veo el deterioro en algunos lugares, por eso hice hincapié que esa fotografía sí, que hay un problema de vivienda muy serio en Cuba, y más aún en el interior del país, no tanto en la ciudad, pero en la ciudad también existen, ¿no? Pero también hay nuevas edificaciones, hay zonas, por ejemplo, en la Quinta Avenida de Miramar, frente a la iglesia una de las más grandes que hay en Cuba. Me asombró en este viaje la cantidad de edificios, primero de hoteles, número uno, por ambas partes de la Quinta Avenida. Y segundo, la cantidad de personas que van a los hoteles y que están comprando propiedades. Y hay un hecho muy, muy interesante, que no ahora con todas estas negociaciones, hace ya unos cuantos años, yo diría que 9 o 10 años, donde yo fui a buscar unos permisos para un programa que queríamos hacer allá, con la disidencia y con todo el mundo, pues vi unos edificios precisamente en Miramar, parecían condominios como de Miami Beach, ¿no? Y empecé a indagar, y resulta que encuentro con una persona que habíamos ido al colegio juntos, y íbamos caminando, y me dice, no, yo vivo aquí, sí. ¿Y de dónde salen estos edificios? Esos edificios fue un convenio económico entre Cuba y el Principado de Mónaco. De esto fue hace 10 años, que han fabricado 3 o 4 edificios de gran lujo. Dejámoslo hasta ahí, vamos a ir a comerciales. Cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre eso. Sé que tenemos una llamada en línea, así que no se nos vaya. Cuando regresemos del comercial vamos a tomarla y vamos a ir hablando con Gustavo y con el doctor Cárdenas sobre lo que está pasando en el día de hoy en Cuba, así que no se nos vaya. 8 años que estoy aquí, actualmente todavía como galletica dulce y las mojo en agua. Sí, porque en Cuba tenía el agua pero no tenía la galletica dulce. Tengo trauma que cuando como pan, ¿no? Yo no me como 1, yo me como 3. Y no como pan dulce. Tengo trauma que todavía guardo las jabitas de nylon, no las boto. Tengo traumas que todavía abro el escaparate después de 18 años y digo, ay, como tengo rojo. No sé ni cuándo me las voy a poner, pero como tengo, qué rico. Porque en Cuba, no tenía escaparate. Y lo que tenía era una gaveta, y en la gaveta cabía todo lo que tenía. Sí, señor. Tengo traumas con los zapatos, que me los compro aunque si no los necesito. Tengo traumas. Una de las cosas que más traumatizada me tiene es el frigidaire. Eso no se me ha quitado, y abro el frigidaire 3, 4, 5 veces al día. Como si tuviera miedo de que aquí la comida se me fuera a escapar, y adentro tiene de todo. Jamoncito, quesito, refresquito, todo lo que yo quería que tuviera cuando estaba en Cuba. Que iba a jugar, entraba y abría el frío, tomaba agua del pomo y no había más nada. Tú mirabas, nada. Volvías de nuevo con una ilusión para ver si tenía nada. Mi mamá me decía, mi hijita, cierra el frío que se va el gas. Tengo traumas, caballero, que cuando me baño con jabón hago tanta espuma que no me veo y soy negra. Cuando termino me echo cantidad de crema, toneladas de crema. No, como si mi piel estuviera como el desierto. Me echo cantidad de perfume. Tengo trauma de compramos cosas innecesarias. Solamente por decir que la tenemos. Tengo trauma. Tengo tanto trauma que se ha convertido en miedo de perder lo que tengo. Y aunque si extraño donde nací, en este lugar, yo me quedo. ¡Chus! Hay que ser feliz. Bueno, podemos ver en el video, es tan arraigada esa necesidad que necesita el cubano en la isla, que incluso hasta casi 20 años después que han salido todavía tienen, como bien decía la señora, trauma, básicamente por todo. Y el final es muy interesante porque dice que tiene trauma de perderlo, ya que cuando no lo tienes ahora, siempre tienes ese pequeño miedo de poder perder lo que has conseguido. Y quisiera que el doctor me hablara un poquitico, ¿cómo está el ambiente en Cuba con todo esto relacionado a la posibilidad de quizás que se abra, que se quite el embargo? ¿Cómo tuviste el ambiente ahí en Cuba en este momento? Poca ilusión de las personas con eso, y el proyecto nacional
sobre todo de la población con más posibilidades, es irse del país. Ese es el proyecto que hay básicamente. Claro. No hay una otra salida que vea la juventud, como dijo el panelista que me precedió, y la gran idea de la persona, la gran aspiración no es a construir su vida ahí, sino en el extranjero. O sea, que básicamente rota todo en relación a cómo pueden buscar la forma, que incluso ha salido no hace mucho una noticia, en la cual cogieron un Cadillac y lo convirtieron en un submarino. O sea, que yo me quedé loco porque esa gente aquí como ingeniería harían millones de dólares. Pero en Cuba lo único que están haciendo es pensando en cómo pueden salir de la isla. Antes de ir a comerciales, sabía que tenemos una llamada en línea, así que vamos a tomarla en este momento. Cualquier pregunta o comentario, aquí lo vamos a poder ayudar. Sí, hola, buenas, ¿cómo estamos? Buenas, ¿nos escucha? Hello. Sí, díganos. Sí, ¿me escuchan? Perfectamente, cuéntenos. Ok, ¿puedo expresar mi opinión? Por supuesto. Ok, entonces lo que quiero decirle es esto. Primero que nada, mi nombre es Aurelio Martín combatí en contra del golpe de Estado de Batista y fui participante con el 26 de julio, porque llegué a tener un grado militar cuando el señor Castro ocupó el poder y se comportó como se comportó después del viaje a los Estados Unidos y convirtió a Cuba una democracia en una dictadura denominada por él cualquier nombre, pero de base comunista, donde su hermano extranjero daba la vida en cualquier moncada. Pero siempre no participó en eso, mandó a unos pobres cubanos a que fueran muertos o eso en la acción. Él seguía escañado mientras su hermano en Rusia hacía negociaciones con Rusia para recibir armamento del mar. Estamos teniendo un poquito de mala. Estábamos combatiendo en contra de un golpe de Estado de un expresidente de Cuba equivocado. Señor, ¿me escucha? Él no escucha. ¿Me escucha un momentico? Estamos teniendo un poquitico de mala conexión con el teléfono. ¿Me escucha? ¿Aló? No, se fue. Trate de llamar otra vez y trate de ponerse en un lugar donde se escuche un poquito mejor, porque la verdad es que la comunicación está bastante mala. Gustavo, de nuevo, hablando sobre lo que es la vida en este momento en Cuba y hablando sobre lo que son la gente joven, ¿hay alguna posibilidad quizás en un futuro cercano que la gente joven, en vez de estar pensando, como bien decía el doctor, en irse, sino que estén pensando en quizás tomar posesión de la isla, es decir, nosotros somos los jóvenes, nosotros somos la nueva generación y lo que queremos es implementar ya sea un gobierno demócrata? Bueno, ojalá fuese así, ojalá sea así, en que quieren participar en la reconstrucción del país. Yo sí he hablado con gente joven que sí se sienten, que me han dicho claramente: yo soy cubano, yo me quedo aquí, no estoy de acuerdo con todo esto y creo que tenemos que quedarnos aquí. Y me dijo una cosa que me llamó la atención y me chocó, y me dice: ustedes se fueron, claro, ustedes se fueron y nosotros nos quedamos. Sí. Pero le dije, bueno, yo estoy total y completamente de acuerdo con usted con respecto a eso. Sin embargo, su generación es muy distinta a mi generación. Las circunstancias de mi generación no, y las decisiones de mis padres no son exactamente las decisiones de sus padres en estos momentos, que esperan que sus hijos tengan un mundo diferente. Ahí es donde va el balance o la falta de balance en todo esto, porque es bien complicado. Yo sí te digo de nuevo que creo que es muy importante que las expectativas desde el 17 de diciembre, cuando en la Casa Blanca anuncia las cuestiones con Cuba, que ojo, no es primer gobierno que hace eso, porque los tenemos desde Kennedy hasta Reagan, que ofrecieron hacer negociaciones. A Cuba en aquel momento no le interesaba tener esas negociaciones, o por lo menos llegar al primer paso. Las circunstancias, la Unión Soviética se acabó, vemos en estos momentos los problemas que hay con Venezuela, que ha sido uno de los proveedores grandes para Cuba. Entonces yo creo que hay otra vez. También que están diciendo, espérate un momentico, nosotros tenemos mucho que ofrecer, porque tú ves la ola de personas que van
a hacer ofrecimientos. Estuvo la semana pasada la feria en La Habana, ¿no? En las afueras de La Habana, de negocios que se pueden hacer, pero muchos de esos negocios no han cuajado todavía. Del lado de allá los están estudiando y del lado de acá pensaban que iban a ser mucho más rápido, ¿no? Yo creo que esto es un proceso que va a tomar un tiempo más largo. Gustavo. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Desafortunadamente tienes que ir, tenías otro lugar que estar, así que muchas gracias por estar con nosotros. Otro programa. Yo quiero ver si el doctor vuelve. Sí, vamos a ver, esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Ojalá. Así que vamos a ir a comerciales, cuando regresemos vamos a seguir hablando del tema del día de hoy, que es sobre lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando en la vida en Cuba en este momento. Tenemos a otro panelista cuando regresemos, que es el señor Nick Gutiérrez, que es asesor jurídico internacional. Así que cuando regresemos de estos comerciales vamos a hablar un poquitico más del tema del día de hoy. Se cree Rambo. ¿Cómo ve La Habana Vieja? Mucho movimiento, harto movimiento. ¿Han pedido muchas monedas por ahí? Sí, se pide bastante. Se ve que hay una necesidad. Hay harta gente pidiendo. $1 por rescatando. No tengo el menú, a ver si tengo. A ver si puedo comer algo, porque tengo una debilidad, no he desayunado. ¿No has desayunado? Ni he almorzado, tengo una fatiga que creo que me cae. A ver si le doy algo. ¿Y por qué no he almorzado hoy? Porque no tengo dinero. ¿Ni dinero? Disculpe. Mire mi hambre. Yo la vendría, ¿hay mucha hambre? Estoy que tengo fatiga, no puedo. ¿Y el gobierno le da desayuno o algo? No. ¿Por qué? Porque no dan. ¿No dan nada? Ah, caramba, qué pena. Bueno, ahí vemos el video es el rompe la alarma 1 para ver a esta señora que necesitaba dinero para poder comer, no había comido nada en todo el día. Y ese es en el estado que se encuentra Cuba en este momento. Así que en pie a eso vamos a hablar con el señor Nick Gutiérrez. Nick, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un placer. Nick es asesor jurídico internacional, pero también tienes otros tipos de sociedades. Sí, yo soy presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba, o sea, las familias que eran los dueños de los ingenios azucareros en Cuba que fueron confiscados. Y también soy el representante en los Estados Unidos de una compañía catalana basada en Barcelona, en 1898, Compañía de Recuperaciones Patrimoniales en Cuba, que se ha dedicado ya por varios años, mayormente en España, y ahora lo quiere hacer aquí también, de representar familias cubanas de descendencia española en poder preparar sus reclamos para cuando el momento sea propicio, poder tener el leveraje de representar un grupo significante de familias frente a un nuevo gobierno cubano para tratar de recibir compensación o restitución de las propiedades confiscadas, lo cual es algo muy interesante que aquí no se ha hecho de una manera sistemáticamente y podemos tener esta vía española. Ellos definen la nacionalidad española bastante amplia para poder tratar de recuperar nuestras propiedades. Esto es algo que yo llevo años batallando aquí, y hemos logrado ciertas cosas, pero de verdad hemos llegado un poco al final del camino con el gobierno americano. Vamos a ver qué pasa ahora. Pero esta vía española nos da otra alternativa muy interesante. ¿Y Nick, han tenido éxito en poder recuperar alguna propiedad de Cuba? Mientras los Castro están en Cuba no se va a recuperar nada. Lo que sí hemos logrado en algunos casos es que empresas extranjeras que quieren invertir en sociedades mixtas con
el gobierno de Cuba en ciertas propiedades que se utilizan hoy en día como hoteles, etcétera, le ofrezcan compensación a los dueños para obtener el consentimiento de los dueños para utilizar esas propiedades en Cuba, con el gobierno de Cuba, mientras nosotros no podemos recuperarlas porque los castristas siguen en poder. Entonces esto es algo que hemos, aún con la mínima ejecución del capítulo 4 de la ley Helms-Burton, hemos logrado cierta tracción en este sentido, y ojalá que si los Estados Unidos hubiera cumplido más vigorosamente con sus propias leyes, sería un cuento muy diferente. No creo que todavía estaría el régimen castrista en Cuba, pero bueno, ahora es un periodo de cambio y no sabemos exactamente qué va a traer este cambio nuevo. Sabemos que los Estados Unidos ha seguido bastante, de Cuba no ha seguido nada, y sabemos que este gobierno en Cuba está aferrado al control y al poder y no tiene mucho incentivo para soltar ese poder. Pero si el embargo se va a debilitar o eventualmente levantar, va a crear la situación muy interesante para nosotros, incómoda para el gobierno de Cuba, que si empresas españolas, empresas americanas empiezan a ir a Cuba para invertir en propiedades que fueron confiscadas de otras personas que fueron americanos o que son americanos, estos americanos pueden demandar a estos otros americanos en cortes americanas, y eso puede engorrar bastante la dinámica de tal apertura, lo cual hace hincapié en el hecho que la ley norteamericana siempre contemplaba que el tema de las propiedades fuera resuelto antes, no después de una normalización de relaciones, por este mismo tema, porque, o sea, se puede frenar jurídicamente. El que vaya a Cuba a invertir, fantástico, que se arriesgue su dinero, pero si quiere seguridad jurídica, si quiere un Estado de Derecho, si quiere unas cortes independientes, si quiere algún recurso, si el gobierno cambia de mente y le confisca sus propiedades o sus inversiones nuevas, igual que hizo con nosotros, entonces van a estar a la merced de un gobierno totalitario que no tiene recursos en un sentido occidental para unos empresarios extranjeros. Por lo tanto, yo creo que hasta que haya un Estado de Derecho y seguridad jurídica, va a ser muy difícil que inversión seria, no obstante algunos aventureros capitalistas que están aprovechándose de la situación actual y arriesgando algún dinero, pero inversión seria del tipo que hace falta para reconstruir un país que ha estado hundido al fondo del túnel totalitario por más de medio siglo, va a requerir seguridad jurídica y un Estado de Derecho. Y la única manera de hacer eso de una manera convincente sería devolver o compensar a las personas que fueron confiscadas hace 55 años. Si no, va a ser muy difícil que nuevos inversores confíen que este gobierno les va a proteger o garantizar sus nuevas inversiones en la isla. Claro, bueno, muchas gracias por eso, Rick. Tenemos en línea unas cuantas llamadas, así que vamos a tomarla. Cualquier pregunta que tengan para ya sea Nick Gutiérrez o el doctor Cárdenas, con mucho gusto aquí la trataremos de ayudar. Así que, sí, hola, buenas, ¿cómo estamos? Buenas, ¿nos escucha? Sí, buenas tardes, no sé si soy yo. Bueno, sí, es usted. Mire, en primero quiero saber por qué la gente le dice a Raúl Castro presidente, porque eres un maldito dictador que llegaron al poder asesinando y matando seres humanos. Yo estuve en un campo de concentración en Guira de Melena por salir del país, solamente eso. A todo el mundo se les olvida muy pronto lo que en Cuba pasaron, los asesinatos de la cabaña. Llevo 50 años en este país y le puedo decir que viví todas las atrocidades que hizo Fidel Castro en la revolución. ¿Qué le hace pensar a la gente que él va a cambiar cuando lo que hizo el 17 de diciembre fue vestirse de verde olivo, de comandante, y decir que no iba a haber cambios de ninguna clase en lo absoluto? No me explico qué es lo que tiene la gente en la cabeza, porque no vieron que eran unos dictadores, unos asesinos, unos terroristas, porque él mismo lo acusaron de poner una bomba en un cine de la víbora. Bueno, muchas gracias, señora, por la llamada y por supuesto estamos con ustedes en el hecho de que
de que este señor no es un presidente, sino es un dictador, pero ¿sabe? Hay varias definiciones que podemos usar para nombrar al caballero. Creo que tenemos otra llamada en línea, así que vamos a tomarla. Sí, hola, buenas, ¿cómo estamos? Buenas, díganos. ¿Aló? ¿No hay nadie ahí? Ok, parece que colgó. Doctor, en de lo que estaba hablando la señora, de todas las atrocidades que han hecho en el gobierno, la segunda razón que fuiste a Cuba también fue porque querías despedirte de un hermano de causa, por decirlo de alguna forma. Cuéntanos un poquitico sobre esa experiencia que tuviste allá. Bueno, Osvaldo para allá, Sardiña. Juntos formamos el Movimiento Cristiano Liberación. Yo no tengo muchas dudas de que su muerte fue una muerte violenta, premeditada. Y no me podía ir de Cuba sin visitar, aunque fuera brevemente, la tumba de Osvaldo. Entré al cementerio de Colón y le pregunté a las personas que estaban allí. Era como si hubiera hecho una pregunta al vacío, como si no sabían de lo cual estaba hablando. Era sábado y nadie me podía atender en la oficina. Vi pasar por allí cerca un muchacho que me parecía enterrador, sepulturero. Y lo llamé y efectivamente era un sepulturero. Pero yo soy muy joven aquí, yo no sé estos entierros, dígame cómo se llama. Le dije, no, para allá Sardiña. Y él me llevó a la tumba de los Sardiñas. Evidentemente no era ahí donde yo quería estar. Entonces me dijo, mira, ahí hay un grupo de sepultureros que estaban esperando allí los entierros. Pregunta ahí, me dijo Guaro y 2 o 3 de los viejos, que ellos sí saben los entierros importantes, digo, el muchacho. Pero nadie sabía o nadie se atrevía a decirme. Yo muy apenado digo, bueno, me tengo que ir sin poder estar en la tumba. Pero se me encendió la chispa y fui al templo. En el centro del cementerio, tú sabes que hay una gran capilla, casi un templo. Y cuando entré, vi al diácono que estaba ahí, estaba con sotana y eso. Me dijo, sí, cómo no, tienes que ir directamente por esa calle, vas a encontrarte a un custodio que hay ahí y le preguntas. Y fui y me encontré al custodio, el custodio no me hizo mucho caso, digamos, ¿entiendes? O sea, no fue amable y no me orientó dónde estaba, pero llevaba la idea, y yo sabía, que estaba en una tumba que era de la Inmaculada Concepción, son las hermanas de la Caridad de La Habana. Entonces, no me quedó más remedio que empezar a dar vueltas por ahí, y di vueltas hasta que por fin encontré, gracias a Dios, encontré la tumba. Es un mausoleo que tiene doble puerta, está cerrada las dos, no había nadie allí en ese momento, aquello es un lugar prácticamente vacío, pero me asomé, entonces sí, es un nicho bien cuidado, se ve bien atendido, con una flor fresca que estaba puesto ahí. Bueno, lloré mucho, recé por el alma de Osvaldo, y gracias a Dios pude tirar una foto con teleobjetivo, que la traigo ahí, y también me fui muy contento del cementerio porque a pesar de todos esos tropiezos y lo difícil que pues estuve en el lugar donde quería estar. Bueno, gracias por eso, doctor, y sí, eso fue bueno que pudiste por lo menos darle el último adiós a un amigo y a un hermano, así que creo que tenemos varias llamadas en línea, así que vamos a tomar la primera. Sí, hola, buenas, ¿cómo estamos? Buenas, ¿nos escucha? ¿Aló? ¿Aló? Vamos a tomar la siguiente llamada que está en línea. Sí, hola, buenas, ¿nos escucha? Sí, lo escucho, pero usted no. Buenas tardes. Buenas tardes, cuéntenos. No, mire, yo quería llamar porque yo soy una cubana que estoy de cita aquí en Estados Unidos. Tengo como una visa de turismo a visitar a los familiares. Okay. Creo que el centro de su programa era sobre el tema de comprar propiedades en Cuba. A partir de todos los cambios del nuevo modelo económico cubano. Y si realmente se pueden comprar propiedades por cubanos que se repatrien, que es el proceso ahora que está desde hace unos meses, que es bastante masivo, y pueden comprar hasta 2 casas o dos propiedades y 2 autos, una casa en el campo y una casa en la ciudad. Ahora, respecto a ciudadanos americanos, solamente pueden comprar propiedades si son residentes temporales en Cuba.
ya sea por la vía matrimonio o por otro concepto de residencia, que realmente los ciudadanos americanos que no son de origen cubano no tienen otra alternativa de comprar propiedades con el gobierno, sino por el sector privado. Es la única alternativa que existe para ellos. Quería aclarar esto porque se han emitido opiniones de personas, pero no se corresponden con el objetivo de su programa, me parece a mí. Por eso quise llamarlo, y realmente hay cosas que deben de conocer. Si hay algún interés de personas de ir a comprar propiedades en Cuba, tienen que hacerlo a título privado, y realmente tanto los americanos como los cubanos que se repatrian pueden tener derecho a ello. Solamente quería aclarar ese tema. Muchas gracias por la... allí y sé las nuevas leyes cómo están funcionando. Muchas gracias por la llamada y por la aclaración. El tema son dos temas. Uno, por supuesto, como bien estaba hablando la señora, es de qué es lo que está pasando con las viviendas allá en Cuba, y el segundo es la vida en Cuba en este momento. Si está afectando algo todo el revuelo que hay alrededor del hecho de que van a abrir las puertas a inversionistas y ese tipo y quitar básicamente el embargo que tiene Cuba en este momento. Creo que tenemos otra llamada en línea, así que vamos a tomarla. Sí, hola, buenas, ¿cómo estamos? Buenas, ¿nos escucha? ¿Aló? Hello, sí, aquí, dígame. Dígame. Ok, mi nombre es Aurelio Marín, ¿me escucha? Sí, le escucho, cuéntenos. Ok, yo quiero volver a la línea por poder exponer la opinión mía. Yo creo que en Cuba no se puede hacer negociaciones con el gobierno de Cuba a través de comprar propiedades, nada de eso, porque ellos se robaron la isla completa, y ahora no tienen derecho a vender nada. Lo único que pueden comprar allí serían los cubanos, que luchamos en contra de ellos en todos los aspectos, o que participamos en la revolución y después nos pusimos en contra de Fidel Castro cuando vino la invasión de Valle de Cochino. Eso es una injusticia, vender propiedades allí que no son del gobierno, son de personas privadas. Hay que respetar eso. Ok, bueno, muchas gracias por la llamada. Vamos a ir a los comerciales y cuando regresemos vamos a ir hablando del tema que tenemos el día de hoy, que es las propiedades en Cuba y la vida en Cuba, cómo está fluyendo esas dos facetas de la vida en Cuba en este momento. Así que nos vemos después de estos comerciales. En Cuba el gobierno ha vuelto a meter las manos en el tema de la vivienda. El Consejo de Ministros aprobó el viernes nuevos controles para la compraventa y también para el traspaso y la construcción de inmuebles. El régimen asegura que los vendedores de viviendas están evadiendo el impuesto del 4% establecido. Según el gobierno, la manera en que se evade este impuesto es enmascarando la venta como si se tratara de una donación. Entre las medidas aprobadas el viernes está aquella que dice que el gobierno será ahora quien fije los precios de las propiedades. Y aunque se asegura que este valor será solo referencial, se desprende que será muy difícil discutirle el precio a las autoridades. De modo que si usted asegura que vendió su casa en 30.000, no importará que el comprador dé fe de ello, pues si el gobierno asegura que vale 50.000, muchos temen que se les obligará a pagar impuestos sobre la cantidad oficial y punto. El año pasado en Cuba se vendieron 88.000 casas y se traspasaron 200.000 propiedades, acorde a las cifras oficiales. Estamos viendo principalmente cuál es el problema. El problema es que según el gobierno hay algún tipo de fraude en la isla, en donde se vendieron más de 200.000 casas y solamente de esas 200.000, básicamente 84 se vendieron de una forma normal, por decirlo de alguna forma. Y la razón es que la gente está tratando de evitar ese 4% que le están dando. Y como siempre, un gobierno totalitarista enseguida trata de meter las manos en el asunto y supuestamente buscar la mejor solución, que casi nunca es, pero en este caso es el hecho de que ellos dicen que van a poner ellos el valor de la propiedad. Y ahí hay un millón de problemas que puede suceder una vez que el gobierno se entromete entre lo que es la venta y compra de las propiedades. Nick, háblame un poquitico sobre esto. O sea, es casi cómico escuchar que el gobierno cubano está sorprendido por esto. ¿Qué esperaban ellos? O sea, se habla de cuando a veces en La Habana cuando hay apagones y la gente sale y ponen graffiti en las paredes y se dice el cuento que había un cartel del gobierno que decía el robo está prohibido. Y cuando durante el apagón alguien le escribió abajo con pintura, el gobierno no admite competencia. O sea, si todo el sistema de ellos está basado en fraude, en mentiras y en trampa,
que esperan. Los cubanos siendo listos y actuando racionalmente bajo ese sistema perverso de incentivos, van a hacer lo que tienen que hacer, ¿verdad? Lo interesante es que los registros de propiedad siguen intactos en los términos municipales. O sea, ellos no han, aunque lo han hablado, lo han intentado, ellos no han sistemáticamente cambiado los registros de propiedad que existían cuando llegó la revolución. Y Cuba tenía un sistema registral muy avanzado bajo el derecho civil. Por lo tanto, aún estas permutas o ventas que se permiten, uno tiene que comprobar que es el que aparece en el registro o el heredero del mismo, lo cual es una vindicación, una validación a la posición nuestra, que todo tiene que volver a esa legalidad, ¿verdad? Hay ciertas marañas en algunos aspectos, pero básicamente, y aunque los registros no han sido modernizados o computarizados, están en internet, existen y están ahí. Incluso el gobierno ha publicado libros sobre quién eran los propietarios principales, etcétera, etcétera, lo cual es raro. Ellos no han destruido nada. Yo creo que fuera de los octogenarios locos que mal gobiernan la isla, hay 2 o 3 generaciones de cubanos muy educados que yo creo que entienden que para que Cuba marche hacia el futuro en el siglo XXI, tienen que resolver su talón de Aquiles legal principal. Y eso es que todo lo que ellos tienen se lo robaron, sean americanos, españoles, a cubanos. La mayoría de los propietarios confiscados permanecen en la isla, que es algo que la gente aquí no enfoca en eso. O sea, cuando se habla de restitución o compensación, se habla de beneficiar millones de cubanos en la isla. No solamente algunos exiliados afluentes en Miami o lo que sea. Esto es muy importante y esto, como mencioné, sentaría las bases de una fundación legal, estable, sobre la cual se puede edificar una nueva economía. Yo creo que aún los comunistas están dándose cuenta de esto e incluso se han acercado a través de terceros a personas aquí a tratar de ver si, bueno, podemos hacer algo. Nosotros éramos gusanos, éramos indeseables, pero ahora creo que le hacemos falta, porque sin nosotros ellos nunca van a tener un sistema legalizado sobre el cual pueden incentivar nueva inversión que les hace falta. Y van a seguir en la ruina que han estado durante todos estos años. Como las fotos, como los videos que hemos visto hoy. Doctor Cárdenas, ¿qué es lo que más lo impactó desde que usted salió de Cuba ahora que regresó una vez más? ¿En qué área usted quedó más impactado? A mi modo de ver fue el contacto que yo pude tener con una oposición que yo llamo legítima. Pienso que es un momento muy decisivo para Cuba. Estas mujeres representan algo independiente, porque una vez legitimizado el gobierno cubano, oxigenado, como llaman aquí, haber sido bendecido por el Vaticano, el plan maestro consiste ahora en tener una oposición, una fachada de oposición. No es nueva, desde hace años Veiga y González están hablando de oposición leal dentro de Cuba. Un concepto, por cierto, muy católico, porque viene de dentro de la iglesia. Este grupo de mujeres a las cuales fui a visitar, no sé si queda tiempo, se le pudiera... Rapidito la foto. Ajá. Sí, ahí la tiene, doctor. Este grupo de mujeres no están dentro de la oposición leal. Pueden tener todos los defectos que quieran y se les puede criticar de diferentes maneras, pero me parece que forman parte del grupo independiente y la misma Berta Soler, la principal de ellas, ha rechazado en 2 oportunidades reunirse con emisarios de los Estados Unidos. Yo pienso que esto es muy importante, que tanto en el exilio como en Cuba haya personas que no se vayan a plegar al gobierno, que no vayan a entrar en el juego de dar una imagen falsa hacia el extranjero de que ya todo se resolvió y como parte de la solución también hay una oposición. Claro. Pienso que el apoyo que tenemos que darle desde aquí y el trabajo que ellos hacen allá debe ser independiente.
y no bajo el control del gobierno. Esa es la gran tentación en que pueden caer los grupos de oposición. Y una cosa muy interesante, lo que está hablando el doctor, es eso de oposición leal. Eso es el equivalente a lo que le dicen en los Estados Unidos un false flag. Que básicamente te están diciendo todo está bien, pero todo el mundo está controlado bajo el mismo bajo la misma manta. Así que muy interesante esa opinión del doctor. Tenemos ahí un pequeño video sobre propiedades confiscadas en Cuba, así que si están pensando ustedes en invertir, creo que sería una buena idea que vieran este video antes de tomar esa decisión. Viriato Carrillo eran los dueños de la fábrica Ron Santa Cruz, ubicada en Santa Cruz del Norte. Perdieron el negocio cuando el gobierno cubano se los confiscó a principios de la revolución. Estamos preparando el papeleo y lo tenemos todo preparado para en el momento oportuno poder reclamar lo que fue intervenido por el gobierno ilegalmente. Por años han esperado la oportunidad de recuperar su propiedad. Expertos opinan que antes de que el Congreso de Estados Unidos establezca el comercio libre con Cuba, habría que resolver los cientos de reclamos de las propiedades confiscadas. Hasta el momento, Cuba ha podido establecer negocios conjuntos con compañías extranjeras en la industria hotelera y mantener la propiedad del terreno. Gutiérrez dice que en los registros de Cuba las propiedades confiscadas aparecen bajo el nombre de sus dueños originales. En agosto de 1960, con el decreto 851, Cuba confiscó las propiedades norteamericanas que poseían más del 50% de las acciones de la compañía. Bajo el decreto 890, Cuba entonces confiscó las principales industrias cubanas como Bacardí, ingenios azucareros, entre otros. Cláusula título 3 de la ley de Helms-Burton de 1996 les otorgó el derecho a demandar a empresas extranjeras que negocien con propiedades confiscadas. Desde entonces, todos los presidentes estadounidenses lo han suspendido a través de un decreto ejecutivo. Bueno, y para continuar la idea, nada más nos quedan 2 minutos y medio, así que vamos a tratar de ser breve. Nick, rapidito, un comentario sobre el video. Bueno, Viriato Carrillo es primo mío y cliente, y hemos trabajado juntos en todas estas cosas, y lo que apareció es verídico. Y ahí se hablaban solamente de las reclamaciones certificadas norteamericanas, las que eran de personas o compañías que eran americanas cuando fueron confiscadas, que es un grupo importante, pero mínimo comparado con el mucho mayor grupo de cubanos americanos o de cubanos en la isla que también fueron confiscados. También quería mencionar que admiro muchísimo al doctor Cárdenas, que ha continuado la tradición valiente de los médicos cubanos que existe desde la época de la República, y le felicito por su apoyo a los valientes opositores dentro de la isla. Muchas gracias, Nick. Doctor, un mensajito en un minutico, 45 segundos más o menos, el televidente. Sí, tenemos que seguir insistiendo y apoyando a estos grupos que son independientes en realidad, y yo creo que por ahí va el futuro de la oposición cubana, no por los grupos controlados o legales al gobierno. Claro, y estamos hablando, como bien dijimos antes, de que el doctor diera este pequeño mensaje, el hecho de que hay que tener mucho cuidado con lo que el gobierno nos dice que son los opositores, a diferencia con los de verdad que están haciendo el trabajo en la isla. Así que yo creo que eso es muy importante, y según por lo que nos ha contado Nick, también tenemos que tener mucho cuidado en invertir en la isla en este momento, ya que no hay un sistema, no hay infraestructura que nos pueda quizás avalar esa inversión. O sea que de cualquier forma tenemos que tener... Correcto. Olvídenos de los propietarios originales. Los propios europeos y canadienses que han invertido en los últimos 20 años, muchos de ellos han salido porque le han confiscado, los han encarcelado, los han votado. Ha sido un desastre, no han tenido recursos por esa reconfiscación. Bueno, muchas gracias a ambos por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias al doctor Patrick Cordero por darnos este espacio en el cual podemos hablar de estos temas tan interesantes como tenemos en el día de hoy. Y me despido sin más hasta una nueva edición de estos especiales del doctor Patrick Cordero. Nos vemos la semana que viene.